Bueno, pues ahora nos encontramos con Tomás Flega, espero que lo haya pronunciado bien, ahorita él me dirá, y él es director regional de educación y atención médica en Ottobock. Ottobock es una empresa súper interesante, estaba leyendo, que se fundó en Alemania para atender a las personas que resultaron con alguna... que perdieron algún miembro durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a platicar con Tomás Flega porque él se dedica en esta empresa a preparar las sillas de ruedas y demás. Ya nos platicará de los atletas paralímpicos que van a participar en los Juegos Paralímpicos que se van a llevar a cabo en Tokio del 24 de agosto al 5 de septiembre próximo. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por aceptar la entrevista. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Oiga, esta labor de las prótesis y demás de los Juegos Olímpicos, de los atletas paralímpicos, de repente es algo que perdemos de vista y tiene un trabajo súper interesante detrás, ¿verdad? Sí, es un trabajo muy interesante, sí, porque fuera que tenemos muchos participantes, ¿no? Hoy hay esperamos más de 4,000 atletas en los Paralímpicos, entonces es un evento bastante grande. Más fuera de eso también hay equipamientos, ¿no? Porque en algunos deportes de los Paralímpicos se utilizan ciertos equipamientos. Estaba viendo que hay 20 disciplinas en los Juegos Paralímpicos, o al menos 20 disciplinas, sí, en los Juegos Paralímpicos que utilizan este tipo de aditamentos. Alguna vez hace muchos años me tocó entrevistar a un atleta paralímpico y me subí un minuto en su silla y es toda una experiencia. Tiene mucho que ver este desarrollo detrás. Sí, es que hay un deportes que son sillas muy específicos, ¿no? En sillas de ruedas, más también en las prótesis, ¿no? Principalmente cuando se trata de prótesis de corrida, ¿no? Hay prótesis de corrida que son muy específicos, no se utiliza para el día a día, para caminar, ¿no? Es realmente solamente para ese tipo de deporte. O por ejemplo, en deporte con bicicleta, por ejemplo, hay algunas adaptaciones en las bicicletas que también son muy específicos, encajes para el muñón o algún apoyo del brazo muy específico para que el atleta puede utilizar su equipamiento de forma adecuada. Y en sillas de ruedas tenemos el baloncesto, ¿no? Se llama en español, creo. Es una silla muy específica, y eso es el deporte que a mí personalmente me impresiona cada vez, es el rugby de sillas de ruedas, ¿no? Eso es algo que creo que alguien tiene que ver un día porque es loco, ¿no? Son locos. Es espectacular, ¿no? Y efectivamente cuando dicen que son locos es que son literalmente locos, ¿no? O sea, se dan unos digamos aquí en México se dan unos llegues impresionantes, ¿no? Se dan golpes con las sillas de ruedas, es algo muy loco, sí. Y bueno, ¿qué trabajo se tiene que hacer detrás? Porque, por ejemplo, ahorita decía, para una prótesis, pues, hay que adaptarla al muñón o para correr, o sea, no cualquier cosa, puede estar contra la pierna porque si no causaría un daño y demás, ¿no? Sí, bueno, es que en principio todos los atletas ya llegan a las juegos con algún tipo de equipamiento ya listo, ¿no? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, que en el viaje que se pierde un equipamiento y ahí para que el paciente necesita tal vez alguna cosa nueva, por eso estamos ahí, porque nunca se sabe, ¿no? Que puede pasar que en un vuelo largo algo se pierde en el camino. Mas principalmente son reparos, ¿no? Entonces es porque, por ejemplo, en rugby, en sillas de rueda o en baloncesto, de sillas de rueda, hay mucho contacto. Entonces, con el contacto que se hay, automáticamente es más fácil que se rompe algo y ahí tenemos que estar allá para que podemos
para que el atleta pueda dar continuación en su juego. Entonces, es reparo, es soldar alguna cosa en el chasis que se rompe. Entonces, son soldas de aluminio específicos. Entonces, necesitas soldadores que tienen toda esa habilidad de hacer ese tipo de solda, de reparo. Y en las prótesis puede ser romper un pie o una lámina de corrida, puede ser romper un adaptador, puede ser romper un encaje. Entonces, principalmente hay reparos, hay cosas que se puede reparar de forma un poquito más rápido, hay cosas que tal vez necesita hacer alguna parte de la prótesis totalmente de nuevo. Entonces, por eso tenemos un taller que realmente es preparado para que podemos hasta hacer una prótesis de punto cero, ¿no? Podemos empezar de punto cero y terminar dentro en un tiempo más corto, porque ahí una persona se dedica solamente para ese tipo de trabajo para que pueda dar una continuación mucho más veloz. ¿De qué materiales son estas cosas? Supongo que no es un aluminio regular ni nada por el estilo. Supongo que son materiales más ligeros, etcétera, que también requieren un trabajo especializado. Es que en las sillas de ruedas principalmente se usa hoy es aluminio, son ligas en aluminio muy específicos para que sea más resistente y más liviano. Y en prótesis, principalmente cuando son prótesis de corrida, del uso en deportes, es fibra de carbono principalmente que se utiliza para que sea más liviano y más resistente. Y bueno, decía que ustedes van pues, para estar pendientes de reparaciones y demás, pero ¿qué tanto se necesitan este tipo de servicios ya en una competencia, ya en Juegos Olímpicos, ya viajando hasta, en este caso hasta Japón y pues ya entrenando y demás? Es muy común tener necesitar este tipo de mantenimiento y de correcciones de este tipo de prótesis, sillas de ruedas y demás. Para nosotros es común, sí, digamos, no. Es claro que el juego paralímpico es algo muy especial, ¿no? Y es que en esto soy muy privilegiado, ¿no? Como técnico, pensando ahora, porque eso es algo que no hay muchos técnicos en el mundo que tienen esta posibilidad de participar en Juegos Olímpicos. Entonces, automáticamente tengo un privilegio. Es algo muy honorado de tener esa posibilidad y oportunidad de participar en esto. Ahora, para un técnico es normal de participar o de hacer reparos y ese tipo de trabajo. Claro que en unos Juegos Paralímpicos se torna especial porque estamos dentro en un ambiente también muy especial, que es la Villa Olímpica, que son los venues donde hay diferentes tipos de actividades esportivas. Entonces, el ambiente ya es algo muy específico, ¿no? Principalmente la Villa Olímpica es muy específico, porque todos los atletas se reúnen allá, todos los idiomas están allá, todos los tipos de personas están allá, donde tú escuchas, hay guerra entre esto y gente, más allá están todos juntos y todos están se divirtiendo y todos están con el mismo objetivo. Entonces, es esa cosa de, digamos, los problemas mundiales aparentemente dentro de una Villa Olímpica no están tan visibles, ¿no? ¿Cuántos paralímpicos lleva? Mi primero fue 2012 en Londres. Fue mi primero y después me fue a Sochi. De invierno también, entonces. De invierno, que fue también muy interesante porque
es más chiquito, ¿no? Porque no hay tantos países participando. Me fui a los Juegos Parapanamericanos en Canadá, en Toronto, y después Río de Janeiro, donde fue donde yo vivo, ¿no? En Brasil. Entonces, Otopoc, como Otopoc Brasil, era prácticamente la subsidiaria que comandaba la parte del taller. Y después Lima, los Parapanamericanos en Lima, en 2019 fue esto, 2019 o 2018, Sí, 19. no me recuerdo, 19. Entonces ahí también fuimos, sí. Y ahora Tokio, y ahí va a ser mi retiro. ¿Y cómo ya son los últimos? Para mí va a ser los últimos. Ya lo decidí y avisé en la empresa que no voy más a participar en otros Juegos Paralímpicos. Voy a dar espacio para que un otro joven técnico tiene este privilegio también de participar. ¿Y cómo empezó usted en esto? ¿Cómo se empezó a especializar en esto y que sea el encargado de la empresa de ir a los Paralímpicos y esas competencias panamericanas? No, bueno, Paralímpicos, la empresa ya lo participa desde Seúl, ¿no? Desde 1988. Entonces ya, digamos, el dueño de la empresa, Hans-Georg Neder, es un gran fan y un gran apoyador, siempre fue de los Juegos Paralímpicos. Y siempre fue una pasión de él, de que la empresa da ese soporte a los atletas. Es algo muy, muy particular de la empresa. Y cuando fue decidido que los juegos eran en Río en 2016, automáticamente me convidaron para que lo pueda participar en 2002 en Londres, para empezar a aprender y entender cómo funciona toda la dinámica dentro en el taller, porque imagina, tenemos días que tenemos más de 120 atendimientos en un día en la oficina principal, que siempre está dentro de la vila. Entonces, en Río, por ejemplo, teníamos más de 2.000 reparos durante los Juegos. Entonces es intenso, sí, es sí. intenso. Es intenso. ¿Y usted qué estudió o cuál es su preparación? ¿Cómo terminó bueno, en esto? Yo me formé en ortopedia técnica en Alemania en 1984, que son 3 años y medio de aprendizaje. Y me formé en 84, después me trabajé en Alemania por más 2 años, me fui para Suiza, me fui para la Suiza italiana, regresé para Alemania y en 93 entré en el grupo Otopoc como técnico y en 94 me despatriajó para ir para Brasil y en Brasil me quedo. Y bueno, yo tengo la sensación, desmiéntame si no, que en Europa hay muchísima más cultura y desarrollo tecnológico y demás de este tema de prótesis y demás que lo que vemos de repente aquí en Latinoamérica, ¿no? Es que Otopoc fue prácticamente la primera empresa industrializó la parte de la confección de prótesis principalmente. Y eso, si piensas que el año que Otopoc fue fundado es 1919, que es prácticamente un año después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Otopoc era técnico ortopédico. Digamos, la profesión de técnico ortopédico ya tiene un histórico muy, muy antiguo dentro en la sociedad alemana. Entonces, él fundó la empresa ya con la idea qué se puede hacer para que se puede protetizar y rehabilitar en una cierta forma tantos mutilados que Alemania tenía después de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí él empezó y dividió la prótesis en 3 partes, que era el pie, el tobillo, la rodilla y el encaje. El encaje, que es la parte donde el muñón tiene su espacio, se entra el muñón, la conexión con el cuerpo humano, es algo que no se puede industrializar porque es muy particular, muy, muy individual. Más la rodilla y el pie es algo que se puede hacer de una cierta forma en
un industrializado en mayor cantidad y no necesita ser hecho artesanalmente. Entonces, ahí surgió la idea de industrializar eso y hacer esos tipos de componentes en larga escala, digamos así. Y así se fundó la empresa, siempre con la idea también de hacer entrenamiento. Entonces, la parte de entrenamiento también siempre fue parte de Ottobock. Entonces, desde Ottobock, desde el día de fundación, él siempre hacía entrenamiento para otros técnicos, para enseñar cómo se utiliza sus productos también, ¿no? Entonces, también fue una cultura que se crió a lo largo del tiempo. Y después, la empresa fue fundada en la ex Alemania oriental, y después de la Segunda Guerra fue despatriado la empresa, entonces por los rusos. Entonces tenía que ser fundado de nuevo la empresa en la Alemania occidental. Entonces ahí el género, que también era técnico, de Ottobock, fundó la empresa de nuevo en Alemania occidental. Es una historia muy linda de la empresa. Ella tiene un histórico muy encantador, digamos así. Sí, súper muy específico. Claro, sí, ¿no? Muy interesante. Súper interesante. Y pues bueno, ¿cómo ha avanzado este tema de las prótesis y demás en este tiempo? Digo, estas cosas avanzan muy rápido, ¿no? Pero en los que le ha tocado a usted, ¿cómo ha avanzado? Sí, estamos en la era de nuevo. Teníamos un primer cambio de las prótesis de madera para las prótesis que se llaman modulares, ¿no? Que eran prótesis en titanio, en azo, en ligas de aluminio. Ahí entraba la era de los fibras de carbono, que era más o menos los años 80, 90. Y en el mismo tiempo también entraba un poco esa parte electrónica, ¿no? Que teníamos una era de 90 a 2000, ahora 2015 más o menos. Mucha parte es electrónica en las prótesis más avanzadas. Y ahora entra la era digital, ¿no? Estamos en la era digital. Entonces también ahí de nuevo tenemos un cambio muy, muy grande, que es la parte de digitalización. Parte del cuerpo se escanea, se usa escáner, entonces hay una digitalización de los muñones, y está entrando la era de los impresiones 3D, ¿no? Entonces muchas cosas es hecho también en impresión 3D. Entonces siempre son cambios bastante interesantes y que avanzan muy, muy rápido, ¿no? Ahora se ve que esas cosas se aceleran en una forma, en 2 años las cosas son totalmente distintas. Es muy interesante. Y seguro se viene también este tema de inteligencia artificial y análisis de datos y demás, ¿no? Sí, claro, porque la parte electrónica avanzó mucho en los últimos años, ¿no? Entonces hay prótesis que ya empiezan a aprender ciertas costumbres, ciertos patrones, y entonces eso también está avanzando muy rápido, y las cosas cada vez son más chiquitos también, ¿no? Está en menos espacio, tú tienes cada vez más inteligencia o más función, y eso beneficia mucho también el paciente y la forma como las prótesis funcionan, digamos las prótesis del día a día, ¿no? Principalmente. No, pues qué padre, súper interesante. Y pues bueno, ya para ir cerrando, ¿cuáles serían las novedades entonces que usted destacaría que vamos a ver en esto, en los Juegos Paralímpicos de Tokio? Es que en los Juegos todavía las cosas no entra mucho electrónica, definitivamente, porque la electrónica es pesado y es muy sensible para golpes también, y los golpes son muy fuertes, ¿no? Es que imagina en una corrida de 100 metros, una lámina de corrida recibe una fuerza de 3-4 veces el peso corporal, ¿no? Entonces imagina, en cada paso son más de 250-300 kilogramos que van encima de una lámina. Es un impacto muy, 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 muy impresionante. Entonces todavía son prótesis en fibra de carbono principalmente, porque necesitamos la impulsión, ¿no? La energía que entra necesita regresar en alguna forma, y la fibra de carbono todavía es una de las soluciones más
más efectiva en eso ahí. Entonces, en los juegos es que se ve es que las personas son cada vez más fuerte, más rápido, más joven también. El esporte paralímpico se tornó un esporte también que es un esporte profesional. No son chicos que hacen entrenamientos 6 días por semana, no son más, digamos así, amadores como antiguamente era, ¿no? Es cada vez un poquito más profesional, automáticamente, con un acompañamiento psicológico y nutricionistas y fisioterapeutas. Entonces, automáticamente el rendimiento cada vez es mejor, ¿no? Eso se ve muy claro en los tiempos de las corridas, en 100 metros, 200 metros, que los tiempos se están mejorando, ¿no? No llegan a donde llegan los no amputados, más son rápidos, ¿no? Los chicos. Y el resto en el día a día se ve que, como dijo, la digitalización está entrando muy fuerte en la parte de nuestro trabajo del día a día. Entonces, ya estamos también aquí buscando soluciones con escáner, impresión 3D, diferentes tipos de materiales que se puede hoy utilizar en impresión 3D, combinando diferentes densidades de materiales. Entonces, es muy interesante ver eso. Estoy un poquito viejo para acompañar todo eso de cerca, más tenemos los jóvenes que están cada vez y que ya aprenden eso con mucho más facilidad, porque ya lo nacieron, digamos, con una era digital, con celulares y computadores. Yo en mi época, cuando era más joven, no tenía celular todavía. Entonces, todo se va aprendiendo. Sí, aprendemos más. ¿Cuándo se va a Tokio? Es bueno que tenemos jóvenes. Me voy el día 21 de agosto y regreso el 5 de septiembre. Perfecto, y pues bueno, supongo que va a tener muchas restricciones sanitarias y demás que tuvo que cumplir. Tenemos un playbook ya hecho por el Comité Olímpico que es responsable, que es Tokio 2020. Las restricciones es normal, como tenemos máscaras, guantes, una persona solamente atendiendo, buscando que no estamos aglomerando personas en un espacio cerrado. Vamos a buscar tener un espacio bastante ventilado, con equipamiento de higiene avanzado también, que la empresa tiene para que podamos limpiar el aire con una cierta constancia. Padrísimo, pues súper interesante y pues que tenga mucho éxito por allá. Vamos Gracias, a poner Carlos. muchísimo más ojo en estas cosas que de repente seguramente obviamos. Espero que haya transmisión del evento en todo el país. Sería súper interesante. Sí, aquí en México se transmite justamente desde la edición pasada. Tiene una edición muchísimo más grande, entonces afortunadamente son de las ventajas de que los derechos sean de un mexicano, entonces sí los bueno, tenemos aquí por acá, sobre todo YouTube y demás. Es muy divertido y los chicos que participan, los atletas, son súper divertidos, es muy, muy, muy interesante. Qué padre. Bueno, pues muchísimas gracias, súper interesante plática. Carlos, ¿algún punto que creo que sea necesario mencionar que no hayamos tocado en la entrevista? No, creo que tocamos casi todo, ¿no? Padrísimo. Pues un placer. Él fue un placer. Thomas, otra vez, Fletcher. Sí, perfecto. Ok, lo dije bien. Él es director regional de Educación y Atención Médica de Ottobock. Muchísimas gracias y bueno, evidentemente espero que no sea la última vez que platiquemos. Gracias, Carlos. Te agradezco mucho. Fue muy amable. Gracias. Chao, chao.